Sí, tú los puedes ver. Sí, perfectamente. Sí, Puedo ver que está Jairo Erazo. Hola Jairo, saludo. Juan Alberto Paz, Laura, sí, hasta el Ricardo. momento hay Bueno, hay un 29 buen personas que han grupo. ingresado. De acuerdo, de acuerdo, gracias. Sí, de todas maneras, bueno, ahorita les informamos que estamos por empezar. En unos 2, 3 minuticos empezamos. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Vamos a dar un compás de espera de 5 minutos. Agradecemos mucho su atención para que las personas interesadas pues se puedan conectar. Ya estamos listos. Agradezco mucho a Alfonso su interés de participar y podernos compartir sus conocimientos. De todas formas, para todas las personas, reitero mi gratitud por su asistencia. Esperemos que este evento pues llene sus expectativas en este tema siempre cambiante. Entonces, 2:10 en punto, iniciamos.
Alfonso, ¿me puedes escuchar? Te escucho perfectamente. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de actualización en SARS-CoV-2, COVID-19. Para mí es un gusto presentar a mi amigo Alfonso Rodríguez Morales, ampliamente conocido por ustedes, sin temor a equivocarme. Diré que es de las personas que más han publicado en revistas indexadas a nivel internacional sobre el tema. Como ya lo sabemos, es un experto en zoonosis. Más que recordar su amplia hoja de vida, quiero dedicarme algunos momentos a destacar algunos de sus logros. Él es jefe de la Latin American Network of COVID-19 Research. Es miembro de la Comité de la Organización de las Naciones Unidas específicamente para los arbovirus emergentes. Es miembro del Comité de Expertos de Zika y otros virus específicamente. Y también es miembro del Consenso Internacional de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Tecnológica de Pereira, es investigador senior máster específicamente, y ante todo es una gran persona. Así que le abro los micrófonos a Alfonso para que por favor nos haga su presentación. Un gran abrazo, Alfonso. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, amigo y hermano Marco. Para mí es un inmenso placer compartir contigo y con el resto de colegas y de asistentes, especialmente de Pasto y de Nariño particularmente. El día de hoy, pues, como saben, la idea es actualizar un poco la información desde todo punto de vista en relación a lo que es este tema que nos ha venido afectando a nivel mundial, como es el caso del SARS-CoV-2 y del COVID-19. Bueno, voy a reiterar el agradecimiento que le manifestaba a Marcos por la invitación para que organizáramos esta sesión el día de hoy. Creo que va a ser de mucha utilidad para diferentes cosas que especialmente estamos pensando hacer en colaboración. Y un poco para que miremos en retrospectiva lo que ha sucedido en estos meses en relación con esta situación, pues que como para todos saben, pues ha sido sumamente complejo. Bueno, como estamos indicando justamente la situación que ha tenido que enfrentar la humanidad con esto, pues no es menos que preocupante, pues es una situación de una enfermedad infecciosa emergente, viral, zoonótica, como se está muy bien mencionando y a continuación voy a mostrar, y que además está en constante cambio. Y sobre ese punto en particular, pues es uno de los aspectos especialmente importantes a mencionar, justamente tiene que ver con el hecho de los cambios recientes que han venido sucediendo en relación a esta enfermedad. Y pues en ese sentido, debemos decir que lo que vamos a discutir el día de hoy es cambiante. Es verdad quizás hasta hoy, pero en unos días o en unas semanas va a volver a cambiar, puesto que hay muchísima información científica que se está generando de forma muy rápida. Cuando nosotros hablamos de coronavirus, nos vamos a referir no solamente al COVID, que está causando problemas muy particulares en este momento, sino que nosotros nos vamos a referir en general a un grupo amplio de virus, de los cuales hay 7 específicamente que causan patología en el ser humano. Los podemos ver acá.
en esta publicación que nosotros generamos con la Asociación Colombiana de Infectología. Y acá podemos apreciar pues, que tenemos unos coronavirus que ya eran muy conocidos en todas partes, como es el caso de ciertos coronavirus, como el 229, el NL63, el OC43, el HKU1, que generalmente producen infecciones respiratorias leves a moderadas, especialmente en pacientes inmunocompetentes. Pero tenemos 3 coronavirus que nos han producido bastante preocupación a nivel mundial. Y yo digo, nos han porque pues en realidad siempre he dicho que vivimos en una pequeña aldea, no podemos considerar que algo que pasa en un país distante no nos vaya a llegar a afectar a nosotros. Y qué mejor ejemplo que lo que ha sucedido con el SARS-CoV-2 y el COVID-19 en relación a esto. Pero antes justamente de este virus, que inicialmente se denominó el nuevo coronavirus 2019, teníamos 2 coronavirus más que estaban generando también muchísima preocupación en el año 2002 y en el año 2012, como es el caso específico del SARS y de el MERS, ¿no? Entonces, estos coronavirus, es importante mencionar, pues son coronavirus que se originaron en el Asia y específicamente en el Medio Oriente para el caso del MERS, y estos pues han producido también epidemias muy importantes, en el caso del SARS en 2002 y 2003 en China, y una década después en Arabia Saudita el caso del MERS, y a finales del año pasado iniciamos con esta situación desde el punto de vista de lo que es este nuevo coronavirus, cuya enfermedad se llama enfermedad por coronavirus 2019, o sus siglas en inglés, COVID-19, por Coronavirus Disease 2019, y el nombre del virus es SARS-CoV-2 porque se le denominó finalmente por el Comité Internacional de Taxonomía Viral como el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2, lo cual pues es importante también en relación al hecho de la similitud que este virus tiene, por supuesto, con otros virus del mismo grupo, específicamente que afectan a humanos, como el SARS de la epidemia del 2002, y el caso de varios virus que pueden estar en animales, como es particularmente el caso de los coronavirus, sobre todo de murciélagos del tipo SARS. Como decía, esto venía preocupando, que los coronavirus no son nuevos. Cuando nosotros nos reunimos en la Organización Mundial de la Salud hace un par de años, en 2018, justamente discutíamos sobre estos coronavirus y su importancia porque obviamente la enfermedad por coronavirus no está restringida solamente a este COVID-19, sino que en el pasado, como lo vemos acá en la lista de los patógenos emergentes, enfermedades emergentes que discutimos en OMS, pues el MERS y el SARS justamente también estaban incluidos entre aquellos agentes que consideramos que se necesitaba más investigación, más desarrollo en lo que se refiere a diagnóstico, a terapéutica y particularmente a vacunas como medidas para el control, por supuesto, de esta enfermedad. Y como ustedes lo pueden consultar en el informe que generamos en OMS en el año 2018 frente a este tema de estas enfermedades emergentes. Y ciertamente uno de los aspectos, en principio, que uno pues comenta en relación a la importancia de esto y que también pues tiene mucho que ver con lo que ha sucedido, es justamente el hecho de que esta es una enfermedad que es zoonótica. Estamos hablando de una condición en la cual esta enfermedad o este conjunto de enfermedades causadas por coronavirus se originan en animales que pueden además tener hospedadores intermediarios, como el caso del SARS, que tiene la civeta, el caso del MERS, los camélidos, y en el caso de este nuevo coronavirus, nosotros sabemos pues que lo más seguro es que tiene por hospedador natural al murciélago y como hospedador intermediario lo más probable, hasta lo que en este momento se ha investigado, el caso del pangolín, que está presente fundamentalmente en Asia y en África. Entonces tenemos una situación allí pues que nos llama la atención.
Este tema justamente desde el punto de vista de lo que concierne a el componente de zoonosis ha tenido una evolución también muy importante, porque en principio, pues por supuesto hablábamos de la importancia de el origen zoonótico de esta enfermedad, pero aparte de ese origen zoonótico de esta enfermedad, en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas, nos han empezado a preocupar otros aspectos que tienen que ver justamente con la situación del coronavirus. Y es que se han venido reportando en países como China, en Hong Kong, en Bélgica, en los Estados Unidos y más recientemente, escasamente el día de ayer, en Francia, gatos y otros felinos que se han infectado por estar en contacto con humanos, con seres humanos que tienen la infección por el virus SARS-CoV-2. Y esto, por supuesto, genera una preocupación y genera también la necesidad de que se empiecen a hacer estudios al respecto desde el punto de vista de la importancia que tiene el hecho de que se infecten gatos, leones, tigres, en diferentes ambientes urbanos especialmente, en los cuales se está viendo también esta situación. Bueno, cuando empezó la epidemia, una de las principales cosas en las que empezamos nosotros a apuntar era justamente a revisar las diferencias que podíamos empezar a establecer con relación a los coronavirus más similares, que eran el coronavirus del SARS y el coronavirus del MERS, desde el punto de vista de muchos elementos. Uno de ellos, aquí a la derecha, que podemos ver, es justamente uno de los que más preocupación ha generado y del cual nos vamos a referir posteriormente, es el que tiene que ver justamente con el tema también, no solamente de la epidemiología, la transmisión, el número de casos, sino específicamente la proporción y la posibilidad de que la gente muera, ¿no? Esto tiene, por supuesto, una conexión con múltiples aspectos fisiopatológicos, de los cuales hay varios de ellos que, pues, por supuesto, son básicos y que debemos mencionar. Lo hacemos con mucha frecuencia. Y uno de ellos que tiene mucha relación con otros elementos también incluso del orden terapéutico, que luego vamos a comentar, es el hecho de la forma en la cual el virus es capaz de infectar. Este virus, como todos sabemos, es un virus principalmente respiratorio y él, cuando ingresa y llega especialmente a las vías respiratorias bajas, el virus tiene las espículas en su superficie que se unen como la llave que abre la puerta con el receptor de angiotensina 2, de la enzima convertidora angiotensina 2, que se encuentra en las células epiteliales de las vías respiratorias bajas, particularmente para el caso de este coronavirus y de este receptor, en las células epiteliales bronquiales ciliadas, que de forma similar lo hacía también el SARS, como vemos acá, y también el caso de otros tipos de receptores parecidos, pero diferentes para lo que es el virus MERS, que también es un virus que produce patología respiratoria. Y al ingresar, por supuesto, este virus, y como lo podemos ver acá a la izquierda, en relación con esta imagen de microscopía electrónica de los colegas de la Universidad de Hong Kong con los cuales colaboramos, la forma en la cual justamente se da la unión y luego el proceso de fusión e ingreso, que hoy en día además tiene múltiples implicaciones también para entender no solamente diferentes aspectos de la infección a nivel celular, desde el punto de vista obviamente de su replicación y de aspectos de la genómica, sino especialmente, y también como lo vamos a ver luego, implicaciones desde el punto de vista terapéutico, porque lógicamente muchos de los blancos terapéuticos están siendo definidos por estos aspectos de conocimiento teórico en relación con lo que tiene que ver con la infección a nivel celular. En ese sentido, uno de los aspectos que en este momento más preocupa, y después vamos a discutirlo, es el que concierne a la llamada tormenta de citoquinas, en la cual, como consecuencia de la respuesta inflamatoria frente al SARS-CoV-2, pues se da toda una serie de eventos, de cascadas inflamatorias, de producción de citoquinas y de activación, por supuesto, de líneas celulares de inflamación. Bueno, este virus, como hemos dicho, se origina en animales, es zoonótico, eso no tenemos duda, pero se transmite de humano a humano por la vía respiratoria. Y esto tiene múltiples implicaciones porque no solamente hablamos de la posibilidad de la vía respiratoria, la posibilidad de vía aérea, que en este momento pues está toda en discusión,
Y también, por supuesto, como consecuencia de todo esto, el contacto directo con superficies corporales contaminadas, especialmente el caso de la mano, y el hecho de llevarse a la cara, pues la mano va a poner en riesgo, por supuesto, para la transmisión a las personas susceptibles, y por supuesto, la contaminación con el contacto directo con superficies contaminadas. Además de esto, pues todavía existen dudas, no están del todo, digamos, definidas y aclaradas, otras posibles formas de transmisión, como es el caso de la posibilidad de transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, la vía vertical, la exposición accidental a nivel de laboratorio, allí incluido también la exposición del personal de salud, que luego vamos a hablar, y pues las consecuencias que tiene en el embarazo, no solamente de la posibilidad de transmisión vertical, que aún no está establecida, sino los efectos negativos o deleterios que puede tener en este contexto, pues la infección a ese nivel. Si bien también uno de los aspectos que debo mencionar en esta presentación y es importante tener presente es el hecho de que no vamos a detenernos en cada uno de los aspectos que vamos a revisar, en la profundidad que cada uno de ellos puede tener, porque obviamente la temática hoy en día ya es muy amplia. Pues sí hay algunos que en el caso particular a mí me gustaría por supuesto llamar la atención para la claridad, porque pareciera que incluso todavía hoy en día hay personas que no entienden la importancia que puede tener, por ejemplo, las medidas que se deben tomar desde el punto de vista de la prevención en ciertos grupos de riesgo. Y el caso de las mujeres embarazadas me parece un aspecto también muy importante a llamar la atención, porque si de verdad en este momento hay es un momento inapropiado para la concepción, es justamente justo en medio de una epidemia, justo en medio de una pandemia, como pasaba con el caso de Zika, donde en este momento no sabemos del todo las consecuencias que puede tener, pero los estudios previos que se han hecho sobre MERS y sobre SARS nos han empezado a mostrar algunas evidencias que pueden ser negativas. Y se han venido dando, por supuesto, casos en mujeres embarazadas en diferentes países del mundo, y ya al respecto se han hecho revisiones sistemáticas como esta, que han documentado algunos estudios observacionales y algunas series que nos muestran, por ejemplo, que pueden haber efectos adversos para la madre. Las mujeres embarazadas pueden morir por consecuencia de las complicaciones durante el coronavirus. Y esto ha pasado no solamente en países como China, en Europa, sino que ya lo estamos viendo, por ejemplo, acá en Latinoamérica, en casos, por ejemplo, de Bolivia, con los cuales tenemos colaboración y estamos haciendo análisis de la situación de lo que está pasando allá, pero también consecuencias negativas en el curso del embarazo, como el parto pretérmino y asociado a esto diferentes complicaciones perinatales, el bajo peso al nacer, etcétera. Y pues obviamente esto puede también tener consecuencias negativas. En la infección por SARS-CoV-2, el diagnóstico que se va a hacer es fundamentalmente, en principio, bajo una serie de sospechas clínicas y epidemiológicas, por supuesto, como ante cualquier otra enfermedad, pero por supuesto necesitamos un diagnóstico confirmatorio por técnicas de laboratorio, que son fundamentalmente las confirmatorias realmente moleculares. Para la discusión, al final de la presentación, mi amigo Marco, que está moderando esta presentación, pues recolectará las preguntas que a bien tengan llegar los asistentes por el chat. Podemos discutir luego las implicaciones que tienen en este momento las pruebas serológicas, pero definitivamente no podemos considerar en este momento que las pruebas serológicas ayuden realmente a una verdadera confirmación de un caso de SARS-CoV-2. Pero desde el punto de vista clínico y epidemiológico sí vamos a ver que hay unos elementos que son importantes considerar para empezar a tener en la mente lo que sería un caso sospechoso de infección por coronavirus. Y justamente esas son de las cosas que nosotros discutimos y hablamos en el consenso de atención, diagnóstico y manejo de infección por SARS-CoV-2 COVID en establecimiento de la atención en salud, que hemos desarrollado en la Asociación Colombiana de Infectología, un grupo grande de expertos a nivel nacional con el aval y apoyo de múltiples asociaciones nacionales, en cabeza del doctor Carlos Humberto Saavedra Trujillo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y pues donde lógicamente pues se recopilan toda una serie de recomendaciones en cuanto a diferentes aspectos diagnósticos que están también, por supuesto, a nivel internacional en revisión,
y, por supuesto, en una estricta vigilancia por parte de grupos de expertos, donde acá también podemos mencionar este documento que está saliendo en los actuales momentos a la luz pública, también del conjunto de expertos de Asociación Colombiana de Infectología y Asociación Colombiana de Virología, en relación particular con lo que tiene que ver con el diagnóstico molecular y serológico de la infección por SARS-CoV-2, donde, pues, por supuesto, vamos a tener, en principio, los primeros días, donde vamos a poder tener la mayor posibilidad desde el punto de vista del diagnóstico molecular, y luego, por supuesto, va a haber un incremento de los títulos de anticuerpos que se acompaña, por supuesto, de la evolución de la enfermedad desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista también de los hallazgos paraclínicos que vamos posteriormente a discutir. Entonces, por supuesto, la parte clínica, la sospecha diagnóstica, aunado a una confirmación molecular, va a ser muy importante. Además, el diagnóstico molecular va a servir cuando posteriormente se acopla con la secuenciación de estas cepas del virus, para hacer estudios que pueden ser muy importantes para entender el comportamiento de este. Bueno, el virus SARS-CoV-2 se originó en China, como lo vemos acá, y a la fecha ha ido aumentando de forma muy exponencial en diferentes regiones del mundo. En principio, y antes incluso que llegara a América Latina, nos parecía que tener 100,000 casos de SARS-CoV-2 en el mundo era una cantidad enorme, pero pues luego nos fuimos dando cuenta de la importancia que esto epidemiológicamente iba tomando, y al hablar de la epidemiología, pues debemos mencionar cuando llegó también a América Latina. Nos llegó esto por Brasil inicialmente, procedente de Italia, el 25 de febrero, y del 25 de febrero, hace apenas un par de meses para acá, pues es mucho lo que ha sucedido en América Latina con esta enfermedad. En el caso particular de Colombia, llega el 6 de marzo, justamente ese día estábamos dando una capacitación presencial en el hospital de Dos Quebradas, hablando de esto cuando posteriormente pues estaba confirmando esto. Y en general, los países de América Latina ya todos tienen, por supuesto, la presencia del virus. Estamos hablando de una enfermedad que está distribuida en más de 185 países, que ha ido aumentando de forma exponencial y que ya a la fecha pasa de más de 3 millones de casos a nivel mundial, donde los Estados Unidos actualmente tienen muchos más casos que los que presentaba anteriormente Italia y China, que fueron previamente epicentros de la pandemia a nivel mundial. En el caso específicamente de Colombia, las cosas han ido evolucionando un poco menos rápido de lo que originalmente anticipábamos, quizá por las medidas que se han tomado, quizá no. Hay mucha tela para discutir en torno a esto, pero de las cosas que uno puede decir que han sido una fortuna en relación al perfil de las infecciones, es que ha sido un porcentaje relativamente bajo de la población en el país que teniendo una edad mayor a 60 años, pues se ha infectado. Y esto tiene implicaciones importantes por varias cosas que vamos a observar, y porque justamente esta es la población que más riesgo tiene de fallecer y de presentar complicaciones. Y justamente, si vemos acá este par de curvas, se acoplan perfectamente en este análisis que hemos hecho, donde si apreciamos acá, pues felizmente no es una proporción tan importante los pacientes que se han tenido que hospitalizar, y que coincide obviamente con la curva de aquellos que tienen más de 60 años de edad. Pero esta situación, debemos recordar, no es igual en todos los países, y hay países que están pasando situaciones muy críticas, como el caso de Ecuador, o incluso como el caso de Brasil, donde si vemos acá, aquí, fíjense cómo en comparación con el año 2019, el año 2020, lo que han sido hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas severas, en realidad se ha casi quintuplicado en lo que va de las últimas semanas epidemiológicas, como lo planteamos con los colegas de Brasil, como el doctor Sergio Zimmerman, en el Brazilian Journal of Infectious Disease. Y bueno, ¿dónde estamos en este momento en Colombia? Y nos vamos a referir ahora un poco a lo que pasa en el país, y vamos a revisar las cifras más actualizadas para el departamento de Nariño también. Y en ese sentido, pues tenemos acá en Colombia, hasta el momento, hasta el día de ayer en la noche, 7,006 casos de infección confirmada, 1,500 recuperados
y 314 fallecidos, que es alrededor del 4%. Esta tendencia, como decía, pues se ha mantenido en el tiempo a que menos del 20% de los afectados son menores de 60 años de edad, que son los que están en más riesgo de caer en esa proporción de sujetos que han fallecido. Y, por supuesto, por consecuencia de esto, el grueso de los casos corresponde a una clasificación de enfermedad leve y que, por supuesto, se pueden manejar fundamentalmente en casa. ¿Cuál es el panorama en el departamento de Nariño, desde donde nos están escuchando la mayoría de asistentes a esta videoconferencia del día de hoy que organizamos con mucho gusto y cariño entre ASIN y Marco Solarte del Hospital Universitario Departamental de Nariño? Bueno, a la fecha se han confirmado 154 casos, de acuerdo al reporte que se tiene oficialmente con el Instituto Nacional de Salud. De estos 154 casos, el 41% corresponden a el municipio de Ipiales. Tenemos también un porcentaje muy importante de Tumaco, y de ahí el tercer municipio en número de casos es el municipio capital de Pasto, y de ahí pues tenemos unos pocos casos en otros municipios, lo cual quiere decir que en el caso de Nariño particularmente, esta es una epidemia que hasta el momento está bastante concentrada en estos 3 centros urbanos, de los cuales pues ciertamente han llegado casos importados, pero aparentemente no tantos como los que uno pensaría, por lo menos en principio, considerando que pues hay una proporción muy alta, la más alta, correspondiente al municipio de Ipiales, y esto será tema, por supuesto, para la discusión posteriormente, pero por supuesto sí hay unos casos que están reportados ante el Instituto Nacional de Salud, procedentes de Ecuador, de España y de México. Bueno, ¿qué más podemos decir de la situación en Pasto? Podemos decir también algunos otros aspectos que tienen que ver con la parte demográfica, como es el hecho de tener un grupo también muy similar al nacional, en el cual felizmente pues la proporción mayor de 60 y particularmente de 70 es relativamente baja, procediendo en más de un 64% al género masculino, que es algo bastante común a nivel mundial, y donde felizmente la mayoría de los casos han podido ser manejados en casa, más del 73%, 11% recuperados, 7% que están hospitalizados, y se ha muerto el 5% de estos casos, lo cual se corresponde muy bien con la clasificación de leve, moderado, grave y fallecido, en el cual pues el 85% de los casos son afortunadamente casos clasificados como leve. Desde el punto de vista de la evolución en el reporte, pues esta ha sido la evolución. Hay días con 0 casos reportados, pero por supuesto podemos apreciar que especialmente en los últimos días, como apreciamos acá al lado derecho de la curva, pues se ve un incremento bastante importante en el número de reportes de casos diarios, que específicamente para el reporte del día de ayer llegó a ser de 36 casos que se reportaron para el departamento oficialmente hablando. ¿Dónde nos ubica eso en términos de la concentración por población? Bueno, si lo vemos en razón de casos por millón de habitantes, o lo pudiéramos ver también en casos por cada 100.000 habitantes, casos por cada millón, estamos hablando de 84 casos por millón de habitantes, o de 8.4 casos por cada 100.000 habitantes, pues eso lo ubica entre los 10 departamentos con mayor incidencia por millón de habitantes o por cada 100.000 habitantes. Y entre el tema de las muertes, hablamos de que está en 4 muertes por cada millón de habitantes, lo cual también lo posiciona entre los primeros 15 departamentos en cuanto a muertes. En cuanto a muestras, es importante decir pues que por el momento, en adición a las muestras que se venían procesando centralmente en Bogotá, pues actualmente el laboratorio departamental de salud pública está procesando muestras, y se espera también que la Universidad de Nariño, según ha sido anunciado recientemente, procese muestras para SARS-CoV-2 para apoyar a incrementar la capacidad diagnóstica. Como saben, en este momento tenemos a nivel nacional 40 laboratorios que están
obviamente procesando las muestras de laboratorio. Ya a nivel nacional se han procesado más de 100.000 muestras para la sospecha de SARS-CoV-2. En cuanto a Nariño, se están procesando en relación a la cantidad de población, se han procesado 907 muestras por cada millón de habitantes. Por supuesto, obviamente, y también esto puede ser objeto para la discusión, esta es una cifra que, como ocurre a nivel nacional, es muy importante que la incrementemos para conocer con mayor precisión la realidad epidemiológica del país. Más aún, porque en los actuales momentos nosotros somos un país que ya nos encontramos en transmisión comunitaria, donde menos del 10% de los casos tienen origen en casos importados y donde entonces la mayoría pues no tienen un vínculo con este. Por lo cual, por supuesto, hay toda una discusión sobre cómo deben incrementarse las poblaciones a ser estudiadas para el caso de SARS-CoV-2 a nivel nacional. Bueno, ¿qué ocurre desde el punto de vista clínico con esta enfermedad? Desde el punto de vista clínico, este es un virus que, como hemos dicho, es un virus respiratorio, es causante de una infección respiratoria principalmente, pero no es lo único que hace. Él va a producir, por supuesto, fiebre, tos, va a producir disnea, dificultad respiratoria, y este virus, pues como apreciamos, no solamente tiene una capacidad a ese nivel, sino que puede producir compromiso en múltiples órganos y sistemas. Y esto es algo ya que nosotros tenemos que tenerlo presente. Este es un virus que tiene definitivamente un alto tropismo, no solamente a nivel respiratorio, sino a nivel cardiovascular, hepático, digestivo, cutáneo, ocular, neurológico, por supuesto, renal. Entonces, todo esto hay que tenerlo presente desde el punto de vista clínico. Por supuesto, el hallmark importante de esta enfermedad es la fiebre y la tos. Ha sido lo más característico que en principio se ha observado en los casos que inicialmente se reportaron desde China, donde se originó esto. Y por supuesto las alteraciones desde el punto de vista imagenológico, en radiografías y especialmente en tomografías, como son estos patrones de consolidación en áreas subsegmentales a nivel de múltiples lóbulos de forma bilateral y en forma de llamado vidrio esmerilado, pues son, por supuesto, cuadros que son bastante característicos y llamativos en los pacientes que hemos tenido la oportunidad de apreciar. Y esto es parte, por supuesto, de los reportes que ya ahora en Colombia se han empezado a hacer. Conforme va pasando el tiempo, vamos a ver cada vez más análisis y más estudios de los casos específicamente del país. Y este es el de uno de los pacientes inicialmente, de hecho, diagnosticados en el país. De hecho, es el segundo caso en el municipio de Buga, en el departamento de Valle del Cauca, donde justamente pues este paciente presentó un cuadro típico de la infección por coronavirus. Inicialmente se pensaba que el paciente tenía una neumonía atípica, por lo cual recibió claritromicina, y luego ya al tener una sospecha y un diagnóstico de coronavirus, pues se tomó la decisión de incluirle la cloroquina, y este paciente evolucionó satisfactoriamente y se recuperó luego con una negativización de la RT-PCR de este paciente, que pues es el principal mecanismo para hacer el diagnóstico en la infección por SARS-CoV-2 COVID-19. Desde el punto de vista clínico es interesante poder resumir a través de revisiones sistemáticas, como de hecho nosotros lo hicimos durante el mes de febrero, en esta revisión publicada en el Travel Medicine Infectious Diseases, las principales características clínicas y algunas diferencias desde el punto de vista de poblaciones, como es el caso a nivel pediátrico. Veíamos pues que en los estudios, al hacer la síntesis de esto, la media de edad estaba alrededor de 50 años, los pacientes que ameritaron atención sanitaria y que fueron estudiados e incluidos en los estudios, la mayoría hombres, 20% con un intervalo que va de 10 a 30 que ameritaron unidades de cuidado intensivos, comorbilidades que reportamos en ese momento de acuerdo a los estudios que existían, hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neoplasias, enfermedad hepática crónica, y desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas,
fiebre, tos, disnea, mialgia, la tos siendo fundamentalmente seca, odinofagia, disfagia, cefalea y diarrea, y con diferencias, especialmente la fiebre, de forma muy notable, pero también con la tos, en la cual los niños presentan una frecuencia bastante menor para el caso específicamente, como lo vemos acá, los intervalos de confianza en la fiebre, además estadísticamente significativo, y esto es un elemento a tener también en cuenta desde el punto de vista de esas diferencias que puede haber entre ellos. A nivel de laboratorio, luego vamos a ver algunas cosas en particular de los cambios que han habido en la concepción de la patología por COVID, que debemos mencionar, pues han llamado especialmente la atención la hipoliuminemia, el incremento, por ejemplo, de otros marcadores como la proteína C reactiva, de la LDH, hay linfopenia, incremento de la velocidad de sedimentación globular, de las transaminasas, leucopenia se ve en cierta proporción de pacientes, y así sucesivamente, entre otros hallazgos que podemos encontrar. A nivel de las complicaciones, lo concerniente especialmente al síndrome de distrés respiratorio agudo, la falla cardíaca, falla renal, shock, infecciones secundarias, además de coinfecciones que en este momento se están viendo cada vez con más frecuencia, son elementos también de importancia que hay que tener presentes. En esta revisión sistemática con metaanálisis, en 7 estudios que combinaron pues, los datos en 7 estudios, pues se encontró una tasa de letalidad del 13.9%, que iba en un intervalo de confianza de 6 a 21, que vamos a ver, que tiene varias formas de analizarse según los factores de riesgo y según la edad. Esto es parte complementaria donde acá se incluyeron solo los reportes de casos individuales y los hallazgos fueron consistentes con lo reportado en esta revisión sistemática para los estudios. Acá podemos ver, y esto está en el consenso de así, pues toda la generalidad desde el punto de vista de las etapas de la evolución, donde en principio, por supuesto, los paneles moleculares para la detección no solamente de SARS-CoV-2, sino de otros patógenos respiratorios, donde ahí, por supuesto, debemos tener presente la consideración de influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, bocavirus, etcétera, pues por supuesto que es un aspecto importante a tener en la consideración. Pero además de eso, desde el punto de vista, por supuesto, de la evolución clínica, como apreciamos acá, en la cual las nuevas manifestaciones clínicas hay que tenerlas presentes, no solamente lo respiratorio, sino también lo gastrointestinal, lo cardiovascular y especialmente lo neurológico, que me voy a referir también a ello. Y aquí, esto es de lo que hemos estado viendo en algunos países, donde hay algunos cambios que nos llaman profundamente la atención. Por ejemplo, como este dato en Chile hasta el 24 de marzo, donde la mitad de los casos lo que presentaba era cefalea. Y esto, por supuesto, llama la atención y nos hace preguntar, como en este análisis que hicimos con los colegas de Chile, si existe relación justamente entre la evolución del virus, los aspectos genómicos y las características clínicas. Y quizás sí, porque de hecho estas cepas que están circulando en Chile han tenido mutaciones a nivel de ciertos nucleótidos, de aminoácidos, y esto pudiera de repente estar relacionado con estos cambios desde el punto de vista clínico, donde más de la mitad de los pacientes presentan cefalea, presentan disnea, y la fiebre no termina siendo un hallazgo tan importante. Y de hecho, parte de lo que hemos dicho también en el consenso es que un paciente puede tener SARS-CoV-2 indistintamente de si tiene o no tiene fiebre, y más aún si es el caso de un niño. Pero además, otras cosas se añaden. Y este es el primer reporte, salió en Clinical Infectious Disease, y el día de ayer salió otro también en esta misma revista, donde estamos viendo que las alteraciones en el olfato y en el gusto también se están viendo con una frecuencia importante en los pacientes que tienen la infección por SARS-CoV-2 COVID. Y esto hay que empezar a tenerlo presente y sospecharlo clínicamente. Aquí podemos ver que en esta serie de 59 casos, 1/3 de ellos presentaba algún tipo de alteración a este nivel. Y ya lo hemos estado viendo en algunos casos que hemos reportado, donde, por ejemplo, en este de una colega médica en España, en Madrid, presentó anosmia por 14 días durante el curso de su infección, que por supuesto fue confirmada por RT-PCR, como lo vemos acá, y pues además ella adquirió ocupacionalmente la enfermedad.
Entonces, estos temas se han ido añadiendo en los criterios y las guías diagnósticas de diferentes países, como lo hemos dicho en el caso de Colombia, pero también en otros países, en Argentina, en México, y acá pues como lo vemos, gastrointestinales y neurológicos que hay que considerar. Y de otro lado, ese aspecto que mencionaba, que es de una repercusión muy importante. Acá, por ejemplo, en Pereira tenemos una situación muy crítica con una clínica, la cual infortunadamente ha tenido decenas de profesionales de la salud que se han infectado lamentablemente en el contexto ocupacional con COVID, porque además hay que decir que el médico y el profesional de la salud no solamente se va a infectar en el contexto ocupacional, como bien lo plantea este reporte del CDC, sino que obviamente existen otros contextos de exposición. Pero indistintamente de eso, el médico también puede tener factores de riesgo. Tenemos médicos que son hipertensos, que son diabéticos, y la edad, por supuesto, también es un factor de riesgo que juega un papel muy importante, como vemos acá en esta serie de personal de salud, donde aquellos mayores de 65 años de edad, ahí es donde se mostró la mayor proporción de muertes. Y esto pues ha sido consistente con los diferentes estudios que muestran estos valores desde el punto de vista de estas situaciones, que vale la pena considerar desde el punto de vista también de todas las recomendaciones en cuanto a equipos de protección personal para el personal de salud. Y sabemos que es crítico, sabemos que es complejo. En una reunión justamente que teníamos este miércoles con colegas del área quirúrgica, justamente lo planteaban, el tener que colocarse todos estos equipos en el contexto, por ejemplo, de cirugía, hace no solamente un reto, todo esto desde el punto de vista de la prevención del SARS-CoV-2, sino además la dificultad desde el punto de vista operatoria que esto va a imponer por tener que colocar toda una serie de dispositivos adicionales que no se estaban manejando previamente. En todo caso, las recomendaciones están allí en el consenso y obviamente entendemos las dificultades que ellas tienen, pero pues es un tema, por supuesto, para considerar. Y aquí están con los diagramas que están incluidos, no me voy a detener mucho en esto, pero pues lógicamente de todas las secuencias para la colocación del equipo de protección personal, la vigilancia y la monitorización, lo que llamamos el donning y el doffing, que hay que tener presente, pues lógicamente para colocarse y para quitarse, y por supuesto pues todas las medidas que se deberían tener en relación a los elementos de protección según las áreas de atención a pacientes que puedan tener sospecha o confirmación de la infección por este virus. Bueno, de las cosas clínicas adicionales que vale muchísimo la pena tener presente es que hay toda una discusión en relación al componente inflamatorio y tromboembólico de esta enfermedad que especialmente en las últimas semanas ha cobrado gran fuerza, porque justamente se ha visto clínicamente cómo los pacientes con la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19, pues tienen justamente la alteración en este sentido. Y esto lo podemos ver que está publicado muy recientemente del Journal of the American College of Cardiology de apenas el día 17 de abril, donde justamente acá, en ese sentido, se plantea la importancia de evaluar todo lo que son marcadores de trombosis y anormalidades de la coagulación y hemostasis, como es el caso, por ejemplo, del contagio de plaquetas, del dímero D, de los tiempos de protrombina y tiempos de coagulación, de la troponina, que se han venido reportando en diferentes estudios, donde vemos que tienen una significativa asociación con la evolución hacia la mortalidad y hacia los cuadros, por supuesto, de complicación. Como vemos acá en este metaanálisis, en el cual se comparó justamente lo que fue los pacientes que presentaban un cuadro que terminó con un desenlace mortal o que ameritaron ser hospitalizados en una unidad de cuidado crítico. En tal sentido, pues por supuesto, este es un aspecto que hay que considerar y que cuando ellos lo metaanalizan acá, ven que la elevación del dímero D en un valor mayor o igual a 0.5, pues tiene lógicamente pues una asociación estadísticamente significativa
con un OR de 4.81, con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Entonces, el dímero D, por supuesto, es un factor muy importante a considerar. En este artículo del JAC, que se publicó hace un par de semanas, justamente, pues varios puntos importantes a tener presente es que definitivamente la evidencia que se ha generado nos muestra que la enfermedad por coronavirus puede predisponer a los pacientes a trombosis arterial y venosa. Que las series iniciales sugieren la ocurrencia, de enfermedad tromboembólica en los pacientes con COVID, especialmente de forma severa, es común y que por ende se deben instaurar medidas de estrategias preventivas óptimas para garantizar, pues, obviamente, la atención, y que esto debe, obviamente, investigarse también, y que, de hecho, en algunos casos, pues, la profilaxis incluso antitrombótica está en la discusión en los pacientes especialmente que puedan tener riesgo incrementado por factores de riesgo para enfermedad tromboembólica, que obviamente hay que tener además presente muchísimo el tema de las interacciones con los medicamentos entre los agentes antiplaquetarios y anticoagulantes con las drogas que se están empezando a experimentar en este momento. En ese sentido, todos los eventos adversos, por ejemplo, con el lopinavir y ritonavir, que pueden tener interacciones, por ejemplo, con anticoagulantes, y por supuesto también, pues en general, la vigilancia de eventos adversos, como puede ocurrir con el caso de la cloroquina y las alteraciones cardiovasculares, especialmente con la prolongación del QT, son elementos, por supuesto, que hay que tener presente y considerar. Y de ahí que, por supuesto, exista toda una serie de elementos que en este momento existen, por supuesto, para la investigación, como decía, por ejemplo, determinar si las heparinas de bajo peso molecular constituyen un método apropiado o de entrada para la profilaxis farmacológica de aquellos pacientes que puedan tener un riesgo moderado a severo de enfermedad por coronavirus, con o sin coagulación, con riesgo de coagulación intravascular diseminada. Entonces, ahí hay toda una serie de consideraciones porque, pues lógicamente, se están viendo estas alteraciones desde el punto de vista hemostático, con como decía, incremento del dímero D, con los productos derivados de la fibrina, los tiempos de protrombina, la disminución de las plaquetas, el riesgo, obviamente, de todas maneras, con todo esto de sangrado que puede haber, y por supuesto, pues esos desenlaces que, como vemos acá, pueden incluir la enfermedad trombovenosa, periférica y por supuesto pulmonar, y eventos como infarto de miocardio y la coagulación intravascular diseminada. Bueno, ¿qué hacer terapéuticamente hablando? Uno quisiera pensar que ya con el tiempo que se ha investigado, que para muchos es poco, para los que somos más realistas, en realidad es escaso, deberíamos tener opciones terapéuticas, y la verdad, tristemente, es que existen muchísimas limitaciones en cuanto a esto. Se había publicado un ensayo clínico con lopinavir y ritonavir, y los resultados no fueron realmente alentadores. Con otros análogos de nucleósidos no hay evidencia. Con inhibidores de neuraminidasa que se empezaron a probar en China, para los primeros casos tampoco se encontró mayor impacto clínico, y algunos datos inicialmente nos mostraban alguna favorabilidad con Remdesivir, que es un medicamento todavía investigacional, y un ensayo clínico que salió hace apenas algunos días, pues tampoco nos mostró mayores diferencias, y realmente, pues, en este momento todavía quedan dudas si realmente tenemos verdaderamente un antiviral que pueda ser plenamente recomendado. En el consenso colombiano, pues las recomendaciones que se han dado frente al uso de estos medicamentos son recomendaciones con un débil nivel de recomendación, porque es escasa la evidencia a favor del uso de estos fármacos. Entonces, pues esto está dentro de las consideraciones que tenemos presentes. Pero, pues al principio los estudios in vitro nos mostraban buena efectividad de medicamentos como Remdesivir y cloroquina, por lo cual todavía siguen estando allí en el tapete, y hay que esperar los resultados de más ensayos clínicos que en este momento se están evaluando.
Con el tema de los esteroides hay toda una controversia porque la evidencia también es bastante controversial, pero al parecer, pues es un tema que amerita mayor investigación, especialmente en el contexto de SDRA. Y por supuesto, todo el tema de desarrollo de vacunas, que va a tomar por lo menos 1 año a 1 año y medio, es otro tema desde el punto de vista de las consideraciones de intervención, que son muy importantes, ir evaluando qué va a suceder con ellas. Desde el punto de vista de lo terapéutico, pues como yo mencionaba al principio, ese avance en el conocimiento de todo lo que tiene que ver con el ciclo del virus a nivel celular, pues nos ha puesto a pensar en posibles blancos terapéuticos. Y así, por ejemplo, con la tormenta de citoquinas, medicamentos como el tocilizumab o el sarilumab, entre otros, que justamente buscan modular, por ejemplo, las alteraciones de la interleuquina 6. Pero también pues se ha empezado a evaluar el potencial uso de fármacos como el Arbidol, por supuesto la cloroquina, hidroxicloroquina, en monoterapia o en combinación con otras drogas, como yo mencioné, claritromicina o acitromicina, el lopinavir combinado con ritonavir, darunavir, ribavirina que se usó, aunque no ha mostrado mucha efectividad, lo mismo que fapiravir y el remdesivir, entre otras drogas, muchas que en este momento se han mencionado. Hay quienes han mencionado algunas que en realidad uno pensaría que poca utilidad van a tener, como el caso, por ejemplo, de la melatonina o incluso de la famotidina, incluso han hablado. Y por supuesto, los estudios en este momento pues, que se están evaluando incluyen a todos estos medicamentos y ensayos clínicos que en este momento se están desarrollando a nivel internacional. Quizá una de las esperanzas importantes, y personalmente creo que las combinaciones en diferentes blancos van a ser quizá la solución, apuntan muy especialmente a esa tormenta de citoquina, al disparo de lo que es la interleuquina 6, la interleuquina 8, de otras citoquinas como el MSP, como los factores de crecimiento endotelial, a moléculas de adhesión celular, en donde estos medicamentos, como el ciltuximab, o como se mencionaba anteriormente, el tocilizumab o el sarilumab, pueden tener un efecto importante, sobre todo si se logra instaurar tempranamente estos fármacos en aquellos pacientes que puedan tener más riesgo. Y de hecho, en ese mismo orden de ideas, quizá podrían emerger otros fármacos inmunomoduladores, de los cuales, por ejemplo, la nitazoxanida pudiera ser un candidato, pero también el caso de las tetraciclinas, especialmente la doxiciclina, en este momento se está empezando a discutir esto en varios grupos, y esto va a ser algo que tenemos que estudiar porque la doxiciclina, de hecho, ha mostrado tener importancia en otras enfermedades virales, que puede tener también una actividad importante desde el punto de vista particularmente inmunomodulador. Recientemente, el mes pasado de abril, también este estudio generó bastante revuelo, un estudio en el cual a nivel in vitro también se mostró, como apreciamos claramente acá, una disminución de la replicación del virus, y este es el caso de la ivermectina. Y de hecho ya hay casos en los cuales se ha tratado con ivermectina, pero toca por supuesto esperar a ver qué ocurre con los ensayos clínicos. De momento hay algunos datos de estudios observacionales como este, que en este análisis de Kaplan-Meier pues mostraba una diferencia estadísticamente significativa, pero el estudio podría haber tenido algunos sesgos importantes de confusión y de selección por la metodología y la forma en la cual se incluyeron los sujetos asignados a un grupo o al otro. Sea un caso o sea el otro, hoy en día uno de los aspectos muy importantes a tener presente es considerar realmente cuál es el paciente que debería considerarse o tenerse presente, cuáles son estos medicamentos que se pueden incluir, como estos que están incluidos en nuestro consenso, que son la hidroxicloroquina, la cloroquina y la combinación de lopinavir y ritonavir. Pero en ese contexto, además, como decía, las interacciones con otros fármacos, los riesgos asociados con los efectos adversos y, por supuesto, la consideración de que estos fármacos podrían usarse siempre que tengamos pacientes que tengan formas severas o graves, como es el caso de pacientes con neumonía grave, el caso de pacientes con SDRA, con sepsis y con choque séptico, pero no así los pacientes que tengan enfermedad leve o enfermedad no complicada. Y de allí, entonces, por supuesto, que es muy importante
el seguimiento y la consideración de los algoritmos diagnósticos que se han venido planteando en los diferentes consensos, incluso el tema de ya los estudios específicamente y las recomendaciones para ciertos grupos poblacionales. Y por supuesto, otro elemento que deriva también de los consensos que en este momento se han generado, lo concerniente específicamente a las recomendaciones ya en el ámbito no solamente individual, sino colectivo desde el punto de vista de la prevención, que por supuesto sigue siendo una piedra angular en la lucha contra cualquier enfermedad infecciosa, y de ahí que haya sido tan importante el insistir en los controles sanitarios, en la cuarentena, en la restricción de otros países, etcétera, como medidas realmente para ver si realmente podemos mejorar o hacer que estas curvas tengan una, al menos, desaceleración. Y yo creo que esto ha sucedido en el caso de Colombia con todas estas medidas que hemos instaurado, y esto es un elemento para tener la consideración, porque si partimos de lo que veíamos durante los primeros 19 días de la epidemia, pues la progresión tenía que haber seguido por esta línea roja. Sin embargo, lo observado no ha sido eso. Hemos tenido una diferencia importante, y esa diferencia importante significa menos infectados, menos hospitalizados, menos muertos. Entonces, esto hay que tenerlo. Si bien, por supuesto, todavía no hemos llegado al pico y todavía no hemos logrado aplanar realmente la curva, y esto todavía va a tomar semanas. Pero esas medidas se traducen obviamente en impactos considerables desde el punto de vista epidemiológico que hay que considerar, y esto se ha venido planteando a nivel internacional. Si estas medidas preventivas pueden contener obviamente a estas epidemias. Sin duda alguna, que para el caso de SARS y de MERS tuvieron impacto. ¿Por qué no lo iban a tener para el SARS-CoV-2? Y esto es lo que se ha venido comentando y discutiendo en múltiples publicaciones a nivel internacional. Sin embargo, por supuesto, esta enfermedad continúa siendo un reto y continúa siendo un problema de salud pública muy importante, que tiene a muchísimos países todavía bajo la cuarentena, en otros regresando progresivamente a la normalidad, pero esa normalidad, por supuesto, no va a ser igual a la normalidad que teníamos previamente. Y por eso, y para terminar, y como lo planteamos en este editorial de una revista peruana, pues en realidad esta pandemia fue completamente inesperada para muchos, y se ha convertido sin duda alguna en la pandemia del milenio hasta el momento. Y por supuesto, la educación, la información, el personal de salud debe estar atento, actualizándose constantemente de los avances que sobre esta enfermedad hay, para proveer de la mejor atención sanitaria a la población y ayudar, por supuesto, a mitigar los impactos que esta enfermedad tiene desde todo punto de vista, como lo planteábamos a lo largo de esta presentación. Bueno, para ir finalizando, simplemente recordarles los sitios donde van a encontrar más información, donde van a encontrar material que nosotros hemos generado de la red latinoamericana, LANCOVID, que la página web es lancovid.org, y también de nuestra Asociación Colombiana de Infectología, donde ahí también se está colocando información para el público general y para los profesionales de la salud. Quiero, como lo hago en muchísimas ocasiones, despedirme, primero que nada, recordando que estas publicaciones y estos trabajos que he presentado no son míos, son de un grupo de colaboradores muy amplio a nivel nacional e internacional de la red LANCOVID, de nuestros grupos de investigación en la UTP y la Institución Universitaria Autónoma de las Américas, y finalmente dedicarle esta presentación a mi amada prometida Catherine. Por su atención, muchísimas gracias. Entonces, vamos a darle paso al doctor Marcos Solarte, que nos va a servir como moderador para las preguntas que pueden estar llegando en este momento al chat. Apreciado Marco. Sí, muchas gracias, Alfonso.
Realmente es una excelente revisión. Quiero resaltar que en muchos de los temas tópicos centrales tú tienes publicaciones, listas indexadas, has hecho parte de esos grupos de investigación, es un motivo más para felicitarte y eso hace pues que esta presentación tenga más realce, ¿no? Cuando una persona participa directamente de las investigaciones, por supuesto, se convierte en una autoridad en ese sentido. Hay varias preguntas en el chat. Voy a priorizarlas y posteriormente yo también tengo algunas inquietudes personales. Las haremos al final. La primera pregunta hace relación... voy a tratar de entender esa pregunta. La hace Juliana Bastidas. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es la explicación de que algunas personas lleguen a la tercera fase y hay otras que solo se quedan en la primera fase? Creo que haciendo de intérprete, queremos decir cuáles pacientes simplemente presentan síntomas leves, algunos de ellos leves a moderados, y otros finalmente terminan en respuesta, en una tormenta de citoquinas. Algunos hacen respuesta inflamatoria sistémica también y otros hacen SRA. Entonces creo interpretar la pregunta de esa forma. Sí. La persona que la hizo, si no es así, que nos lo... por favor, lo corrija. Gracias, Alfonso. Sí, yo creo que la pregunta es muy válida, muy importante, ¿no? Ciertamente, los pacientes, y para clarificar un poco, los pacientes básicamente, de acuerdo a la clasificación que nosotros veamos, tenemos 3 estadios. Un estadio en el cual los pacientes van a presentar un cuadro leve, en el cual pues, los pacientes van a tener los síntomas que principalmente mencionábamos, fiebre, tos, fatiga, pueden tener la anosmia, pueden tener la geusia, alteraciones del olfato, diarrea, algo de dolor abdominal también. Tenemos pacientes que van a tener compromiso pulmonar, el estadio 2, y tenemos los pacientes que llegan, como tú también muy bien estabas indicando, Marco, ya al cuadro de una fase de respuesta inflamatoria muy importante, la tormenta de citoquinas que bien mencionábamos y complicaciones que pueden comprometer la vida del paciente. ¿Por qué unos llegan allá y otros no? Bueno, hay múltiples factores, por supuesto. Hay que recordar, primero que nada, el momento en que el paciente consulta, por supuesto, los factores de riesgo que el paciente puede tener, la edad y, por supuesto, otros elementos que aún no están claros desde el punto de vista, por ejemplo, viral, desde el punto de vista de carga viral, desde el punto de vista inmunogenético, que pudieran tener algún rol, que pudieran tener algún papel en, por ejemplo, facilitar el que se llegue a presentar esta respuesta inflamatoria, que de hecho, pues termina haciendo más daño que bien desde el punto de vista, obviamente, de los mecanismos de punto de vista inmunitario frente al virus. O sea, y en particular, por supuesto, estos eventos que, por ejemplo, vemos y mencionaba desde el punto de vista tromboembólico, que están mediados también, por supuesto, por una respuesta inflamatoria, especialmente de citoquinas, como mencionaba, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, INF, interleuquina 8, interleuquina 1, entre otras. Pero no hay, digamos, un perfil exacto en el cual podemos decir, este paciente va y no va. Obviamente, hay factores de riesgo y de hecho están claramente determinados factores pronósticos. Un paciente, por ejemplo, que tiene una ferritina más de 1000, un paciente, por ejemplo, que tiene la elevación del dímero de más de 0,5, más de 1, pues obviamente son factores de riesgo importante en el pronóstico que pueden obviamente marcar la diferencia que un paciente vaya hacia un estado crítico o incluso tenga el riesgo lamentablemente de fallecer. Sí, complementando la pregunta, tú hablaste muy bien de la inmunogenética. ¿Qué hay sobre estudios genéticos específicos y hasta dónde las mutaciones virales pudieran también explicar el hecho de que un paciente termine finalmente en SRA? Sí, bueno, mira, específicamente sobre SRA no hay hasta el momento un estudio que nos haya mostrado realmente ni lo inmunogenético ni lo que tiene que ver con la parte genómica. Lo sospechamos, por supuesto, pero todavía no se han generado estos estudios. Y probablemente lo más rápido que se va a obtener es los estudios de correlación genómico-clínica, porque al parecer sí ha habido una diferenciación importante
entre lo que es la evolución genética del virus, que predominantemente ha cambiado hacia un clado diferente al que originalmente estaba en China. Y esto es un elemento que puede tener relación también con elementos clínicos, pero por supuesto no están del todo claros. Ahora, la parte inmunogenética, algo se empezó a tratar de asociar con los grupos sanguíneos y el RH, y el factor RH, pero hasta el momento ha sido muy del nivel ecológico, no es una evidencia sólida, lo mismo que ha pasado con otro tipo de estudios ecológicos que han intentado, por ejemplo, correlacionar algún nivel de protección, por ejemplo, con la parte de las políticas de vacunación de BCG, que ha sido todo un tema de controversia y discusión, pero que hasta el momento no ha mostrado suficiente evidencia científica como para decir que realmente incluso amerite la pena ir a otro tipo de estudios para ver si realmente esto ayuda desde el punto de vista protector o no. Tu micrófono está en silencio, Marco. Perfecto. Es una preocupación para todo el equipo de salud el tema de los equipos de protección personal y por eso me permito dar lectura a la siguiente pregunta. Dice así, y podemos abrir la discusión sobre de pronto otros requerimientos y necesidades al respecto. ¿Qué tipo de bata se debe usar en consulta externa? ¿Desechable o de tela? Bueno, mira, como planteaba, justamente el punto importante acá, más que el ambiente, es el ambiente aunado al tipo de paciente. El paciente, si es un paciente de riesgo o no, con respecto al tema, obviamente, respiratorio, ¿no? Eso es el primer punto. Y por eso, un poco a lo que nos referíamos en la presentación de la revisión específicamente con el tema del consenso, porque justamente está cada ambiente de trabajo y el riesgo desde el punto de vista del tipo de paciente. Por ejemplo, el tipo de paciente va a ser un paciente que va a generar en algún momento con un procedimiento aerosoles o no. Y obviamente dependiendo de eso, pues van a haber diferencias, incluso no solamente de la bata desechable o la bata de tela, sino específicamente de otras medidas como el uso obviamente de mascarilla quirúrgica y de los respiradores N95. Ahora, si estuviéramos hablando de un paciente en el cual no se va a generar aerosoles en una consulta, pues una bata manga larga incluso de tela pues no tendría mayor problema. Guantes no estériles, pudiera usarse una mascarilla quirúrgica, etcétera, pero pues de nuevo hay que estratificar muy bien eso y por eso los quiero invitar de nuevo a revisar el consenso porque pues justamente allí tenemos esa estratificación de acuerdo al tipo de actividad, el personal y obviamente el tipo de equipos de protección personal a considerar específicamente en cada caso particular. De acuerdo. La siguiente pregunta la hace Sergio Álvarez. Dice, ¿cuál es la cifra que se espera de contagiados por el COVID-19 hasta el mes de diciembre en 2020 en Colombia? Bueno, esa cifra solamente la puede saber Mandrake el Mago. De resto, muy difícil. Muy difícil. Difícilmente hoy en día uno pudiera pensar cuántos casos van a haber en 1 o 2 semanas, en un mes, etcétera, ¿no? Lo que yo creo que es importante decir en esta pregunta es, primero, no hemos llegado al pico, ¿ok? Así que todavía no esperen que empecemos a bajar en el número diario de casos. Lo que sí estamos viendo es un vaivén de sube y baja, pero es como un vaivén de que sube, baja un poquito y la próxima subida vuelve a ser más alta que la anterior. Y de esa manera vamos escalando y escalando y escalando, ¿ok? Una irregularidad, ¿no? En ese tipo de curvas, donde al final de cuentas la tendencia es al aumento, ¿ok? Y pues ciertamente tenemos que estar muy atentos porque no sabemos realmente todavía cuáles son los efectos que va a tener
flexibilizar las medidas como en este momento está sucediendo, lo que ya sucedió el lunes pasado, lo que pueda suceder después del 11 de mayo, pero saber realmente qué va a pasar hasta diciembre es muy difícil. Ojalá alguien tuviera esa brújula, esa esfera de cristal para poder saber con tanto tiempo lo que va a suceder. Lo que sí les podemos decir es que el mundo va a cambiar. Tiene que cambiar y no va a ser igual la situación después de que termine esta pandemia. De acuerdo. Transcribo literalmente la pregunta. André pregunta, ¿qué pacientes con COVID se benefician con terapia de antiinflamatorios y anticoagulantes? Aunque esto fue ampliamente discutido, pues es un tema relevante, por eso transmito la pregunta. Sí, bueno, como decíamos, en este momento se está generando toda una discusión y una serie de recomendaciones. Los pacientes, obviamente, que tienen enfermedades de base, tienen, obviamente, condiciones de riesgo que puedan predisponer, por supuesto, van a entrar, obviamente, en esa consideración, especialmente con el tema de los anticoagulantes. En este momento está siendo, de hecho, uno de los temas calientes y de la inclusión en las recomendaciones nuevas que se están haciendo desde el punto de vista de profilaxis por supuesto, heparinas de bajo peso molecular para esos pacientes que, por ejemplo, sabemos que pueden estar a mayor riesgo de tener eventos tromboembólicos. Es toda una discusión que en este momento pues, tenemos presente. De ese sentido, pues obviamente se beneficiarían todos aquellos que tengan factores de riesgo que ya sabemos que de por sí puedan estar predispuestos a hacer este tipo de eventos. De acuerdo. La siguiente pregunta la hace Alejandro Belmar. Dice, ¿qué opinas del cribado universal en embarazadas? Muy buena pregunta. Y la respuesta es sí. ¿A qué edad gestacional? ¿Solo a parturientas? ¿Qué tipo de examen? Bueno, yo mencioné brevemente sobre el tema en el embarazo, ¿no? Y es un tema que a muchos nos preocupa, especialmente los que hemos estado trabajando estos últimos años con la preocupación con Zika en las embarazadas, las enfermedades infecciosas, el sector. Bueno, hay ahora aquí para agregar otro más de preocupación, porque a mí me parece que sí hay que preocuparnos. Y preocuparnos porque, primero que nada, no sabemos realmente todos los efectos deleterios que puede tener en el embarazo. Pero en segundo término, porque sin duda alguna, sí impacta negativamente en una proporción considerable desde el punto de vista, como yo mencionaba, del parto prematuro. Entonces, en ese contexto y en toda esa situación, ya se ha hecho el llamado a esto. Recientemente en el New England Journal of Medicine se ha hecho una publicación sobre esto llamado al tamizaje universal o cribado o screening o pesquisa en las embarazadas para identificar las embarazadas que en medio de esta pandemia están presentes, pues si tienen o no la infección para tratar de, obviamente, de hacer una vigilancia, porque esto todavía no está claro. Si eso no es, a modo de consideración, muchos lo consideran, una mujer embarazada que tenga infección por SARS-CoV-2 es un embarazo de alto riesgo. Y yo mencionaba ahí entonces esta situación. Por eso, pues yo diría que esto es algo que hay que recomendar. ¿Cuál es el problema? Pues que no tenemos las pruebas apropiadas. Porque las pruebas apropiadas de screening tendrían que ser pruebas serológicas. Pero las pruebas serológicas en este momento tienen muchísimas limitaciones. Entonces, pues pasaría algo similar a lo que nos pasaba con Zika. Y pues habrá que tomar en consideración e individualizar caso a caso. Pero obviamente, embarazada que tenga sospecha de infección es una embarazada donde obviamente, sin lugar a dudas, es un manejo especial que hay que tener y lógicamente la toma de muestra y evaluación de ella y del bebé, considerando además no solamente tomar muestra desde el punto de vista del hisopado nasofaringio, sino también muestra de sangre, ojalá muestra de cordón, y verificar porque aún no tenemos claridad si puede haber o no transmisión vertical. Y esto es un tema en plena investigación. Sí, la siguiente pregunta hace relación al uso del suero convaleciente. Sí, bueno, este es un tema también que en este momento se está investigando. La evidencia que se ha generado todavía es relativamente limitada. Hay ensayos clínicos ya que se han aprobado. De hecho, acá en Colombia hay varios ensayos que están planteados a realizarse. Y pues pareciera al menos que hay ciertas esperanzas en ese sentido de que pudiera tener utilidad. El problema y las dudas de parte de muchos, y ahí me incluyo yo,
viene en el hecho de que no tenemos del todo la claridad desde el punto de vista de cómo funciona la inmunidad plenamente en la infección por SARS-CoV-2. Y eso nos pone a pensar realmente, pues, el desarrollo de anticuerpos y en este caso del plasma de personas convalecientes realmente va a ser una medida de intervención lo suficientemente efectiva, ¿no? Y obviamente si lo llega a hacer, pues cómo proceder a escalarla es un tema también muy importante para discutir. La siguiente pregunta se relaciona a la ivermectina. Se habló sobre la ivermectina y un reciente estudio que mostró un porcentaje bastante importante en desenlace, sobre todo mortalidad, tanto en pacientes con ventilador como en pacientes no tan críticos. Hace referencia a eso, es decir, ¿cuál sería el de apropiado para el inicio? ¿Cuáles serían las dosis específicas? Si hay que repetir una segunda o una tercera dosis. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque, pues, como decía, con ninguno de los medicamentos que hasta el momento se ha probado, hay obviamente evidencia científica que soporte, obviamente, el uso de ninguna de estas intervenciones. Ni el caso de la cloroquina, ni la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir, en ninguno, ¿ok? Entonces, eso, pues, obviamente, genera una inmensa dificultad porque, por ejemplo, no hay una dosis establecida en el caso del SARS-CoV-2. No sabemos realmente cuál sería la dosis que, por ejemplo, sería apropiada, por ejemplo, para el manejo de la enfermedad. De hecho, las dosis que se han estado experimentando con el caso, por ejemplo, de la cloroquina, del lopinavir, del ritonavir, etcétera, pues todavía pudieran sufrir un ajuste importante. En el caso específicamente de ivermectina, hay algunos datos que están hablando de un uso de 200 microgramos por kilo de peso del paciente inicialmente y luego bajarlo a la mitad en el curso, obviamente, del seguimiento del paciente. Pero esto no está claramente establecido. Si esto se debe ir por cuánto tiempo, si más de los 3 días que algunos están actualmente recomendando, o cómo sería realmente el esquema terapéutico ideal. Nadie lo ha establecido. Entonces, digamos, todo en ese sentido pudiera decirse que está en un poco en el terreno del ensayo y el error, y basado en eso, pues se está en este momento aplicando el uso de este y de otros fármacos adicionales. Marco, tienes el micrófono cerrado. No se escucha. De acuerdo, ¿ahí me pueden escuchar? Sí. Con respecto al inicio del manejo antiviral, teniendo en cuenta la carga viral, es que es evidente al inicio de la enfermedad y muy disminuida en casos graves. Leo la pregunta literalmente. Donde los síntomas están dados por el proceso inflamatorio, ¿no podría haber un aumento de la mortalidad por inicio de tratamiento tardío? Sí, sin duda. Ese tema pues lo hemos discutido mucho. La creencia en este momento, con la evidencia que hay, que sigue siendo limitada, es que en realidad el tratamiento tiene que ser iniciado más tempranamente. Y de hecho, una de las inquietudes, por ejemplo, en el ensayo clínico de New England con lopinavir y ritonavir, justamente fue ese. En realidad, todos los pacientes iniciaron, o el grueso de los pacientes iniciaron tratamiento con lopinavir y ritonavir después de una semana de empezada la enfermedad. Entonces eso, pues obviamente plantea la dificultad si ya realmente el avance de la enfermedad había sido lo suficiente como para poder controlar e instaurar una reversión de la misma desde el punto de vista de los desenlaces principales, incluyendo el tema de la mortalidad. Yo creo personalmente que la combinación de varios medicamentos que apunten a blancos distintos, por ejemplo, uno que tenga intención de servir como antiviral, uno con intención de servir como inmunomodulador, el control que ya hablábamos de la enfermedad tromboembólica y un inicio temprano en aquellos pacientes que empiezan ya a presentar factores pronósticos y una enfermedad moderada a grave, por supuesto, tiene que ser esa la consideración y un inicio temprano de las intervenciones terapéuticas.
acuerdo. Vamos a dar espacio para 5 preguntas más que ya están en el chat, para no abusar, por supuesto, de Alfonso y de su amabilidad. Podríamos quedarnos toda la tarde hablando aquí, el tema es muy denso, pero vamos a darle curso a estas preguntas. Si hay inmunidad efectiva posterior a la infección por SARS-CoV-2. Bueno, esa pregunta está todavía en discusión, porque miren una cosa importante, la claridad que hay que tener, y justo en eso estamos muy de acuerdo con un amigo en común, nuestro amigo Carlos Pérez, y es, presencia de anticuerpos no significa inmunidad. ¿Ok? En SARS-CoV-2, estas son dos cosas que pueden ser muy diferentes. Entonces hay que tener cuidado. Además, porque de paso no tenemos claridad de la cinética de anticuerpos. Y en el momento en que empecemos a tener mejores pruebas desde el punto de vista serológico en el país, hay que tener presente que las serológicas que van a tener más utilidad no son la IgG y la IgM, sino la IgG y la IgA. Eso es un punto para tener presente. Luego, si esa inmunidad es realmente efectiva, nadie tiene esa evidencia completamente a la mano. ¿Ok? De hecho, hay dudas de si puede haber reinfección o no. Pero también hay que irse al otro lado y decir lo siguiente. El hecho de que un paciente tenga, por ejemplo, enfermedad por coronavirus, tiene una RT positiva, tiene una enfermedad leve, moderada o grave, se recupera, hace una RT-PCR negativa, y luego de eso, al tiempo, hace una RT-PCR positiva, no necesariamente es que se reinfectó. Puede ser que esa PCR negativa haya sido un falso negativo. Puede ser que la carga viral haya sido muy baja y la PCR no lo detectó. Entonces, hay muchos factores que se pueden tener presente ahí y hay que evaluar eso con pinzas, con mucho cuidado. De acuerdo. Se hablaba también la posibilidad de obtener una PCR positiva, por ejemplo, el día 14, en el paciente que ha evolucionado bien y que puede tratarse de lo que hablamos de virus que no están vivos, que no son. Ahí existe esa opción también. Claro, totalmente. De hecho, pues tenemos una publicación que está por ahí en prensa en este momento, que va a salir probablemente en el lapso de las próximas 2 semanas, justamente donde discutimos ese punto. ¿Qué es lo que mide la RT-PCR? La RT-PCR lo que mide es material genómico, mide simplemente las copias de ARN viral. Pero las copias de ARN viral obtenidas a partir de cualquier muestra no necesariamente indican que tenemos el virus vivo allí, que está el virus completo. Y no significan ni son un reflejo de infectividad. Por eso hay que tener cuidado cuando vemos reportes o analizamos reportes, por ejemplo, que están saliendo en este momento de la literatura, de pacientes que pueden tener persistencia de la RT-PCR positiva por 30 días, 40 días, o como de hecho en estos días salió un reporte muy interesante, de 60 días de persistencia de la RT-PCR positiva. Pero eso no quiere decir que sea infectante. Son dos cosas diferentes. Y por eso es que si ya desde el punto de vista de investigación queremos revisar esto, pues toca que en este caso se hagan los estudios que implicarían a partir de las muestras que se han tomado, no solamente la caracterización desde el punto de vista molecular, genómico, filogenético, sino también la inoculación en laboratorio en los estudios de infectividad con células Vero, por ejemplo, para ver realmente si hay replicación de ese virus, si ese virus sigue siendo, si está ahí, el virus entero y si es viable, es decir, si es capaz de infectar nuevas células. De acuerdo. La siguiente pregunta hace relación a la anticoagulación. Dice, ¿está de acuerdo con el manejo anticoagulante profiláctico, inclusive en casos leves? En casos leves, no. ¿Profiláctica o terapéutica? No, en casos leves no. En casos leves nadie, creo yo que nadie a nivel mundial en este momento lo está recomendando. ¿Ok? En casos leves. Pero obviamente estamos hablando de población en general, ¿no? Ya cuando empecemos a discutir en particular casos específicos de, por ejemplo, personas que tienen factores de riesgo particulares, que pueden tener ya de por sí, por su condición de base, por sus comorbilidades, un riesgo, por ejemplo, de desarrollar enfermedad tromboembólica,
pues obviamente en este caso ya hay que tener cuidado, porque obviamente ya ahí cambia obviamente esa situación. En todo caso, pues lo que se plantea no es para enfermedad leve ni para sintomáticos, sino fundamentalmente para pacientes con enfermedad moderada y grave. De acuerdo. Hay una pregunta sobre la famosa hipoxia feliz. ¿Cuál sería la fisiopatología de la hipoxia feliz? Esta ausencia de relación entre disnea y parámetros objetivos respecto a la saturación de oxígeno. Bueno, es un punto muy importante también para la discusión, porque todavía no, desde el punto de vista fisiopatológico, no está claramente comprendido, ¿no? Se está estudiando y yo creo que el punto crítico importante que el personal de salud tiene que tener presente es que lamentablemente, pues los pacientes se pueden descompensar rápidamente. Puede haber, obviamente, estas complicaciones. El paciente puede estar hipoxémico y no tener esa percepción. Obviamente, ¿a qué se ha estado atribuyendo esto? Se ha estado atribuyendo esto a factores de tipo neurológico que pueden estar condicionando que, pues lógicamente, no exista un apropiado sensoramiento o percepción, obviamente, de esta situación, por supuesto, de hipoxemia en el paciente. Quizá también la gradualidad en todo esto, pero es un mecanismo que de todas maneras no está del todo claro estudiado. Hay que esperar en los próximos días y semanas que aparezcan más estudios y que nos muestren con mayor claridad, primero la frecuencia en la cual ocurre esta situación de esta paradoja o este mismatch, como se ha llamado en inglés, entre obviamente la percepción del paciente versus obviamente la situación objetiva de hipoxemia que presenta el mismo. Bien, ya para terminar, dice felicitaciones por la presentación, nos escribe Juan Alberto Paz desde España, él está en el momento en Valencia, dice, mi pregunta está relacionada con el test de anticuerpos, parece que IgA es más sensible que IgG, ¿cuál es su opinión? Y correcto. La segunda, ¿por qué algunas personas tienen IgG? La segunda pregunta, Alfonso, dice, ¿por qué algunas personas tienen IgM, IgG e IgA negativos tras la infección? Gracias. Las dos son muy buenas preguntas. La primera, bueno, recuerda que la respuesta inmune frente a los patógenos a nivel de anticuerpos, en realidad presenta una gama muy amplia, obviamente, de respuesta en términos, obviamente, de inmunoglobulinas que se van a producir. Recuerde, pues, que no solamente tenemos inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, tenemos inmunoglobulina A, D, E y muchos otros subtipos que hoy en día conocemos. ¿Ok? Entonces, lo que se ha visto, en particular con el caso de la inmunoglobulina M, es que la inmunoglobulina M no es muy buena en el reflejo, obviamente, de la respuesta de los anticuerpos frente al curso natural de la infección. De hecho, incluso algunos estudios estaban mostrando que al parecer el desarrollo de la IgG, escúchese bien esto porque esto va contra los paradigmas pues, que todos tenemos para cualquier enfermedad infecciosa, si queremos decirlo de esta manera. La IgG en esta infección por COVID-19, por el virus SARS-CoV-2, aparece más tempranamente que la infección por IgM. Y lo mismo parece ser ocurre en muchos casos con la IgA. Y por esa razón, de hecho, hay países donde la IgM no se está usando. Están usando fundamentalmente la IgG y la IgA. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Ahora, cuidado porque todavía nosotros no tenemos disponibles pruebas suficientemente validadas. Y este es un tema que en este momento hay que valorarlo, hay que revisar. Si, por ejemplo, un hospital en este momento en el país va a adquirir pruebas serológicas que en este momento se están autorizando para su distribución en el país, tiene que revisar muy bien cuáles son los parámetros que hasta el momento se conocen de la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas. Hay una plataforma que se llama FIND, F-I-N-D, FIND Diagnostics, y usted la busca, FIND Diagnostics SARS-CoV-2, que te permite ver todas las pruebas comerciales que están reportadas de anticuerpos, de antígenos
y moleculares para ver sus parámetros de sensibilidad y de especificidad. Porque hay unas que realmente tienen una sensibilidad que no es la apropiada y, por supuesto, mucho menos la especificidad. Y recordar que de todas maneras, el diagnóstico serológico no permite realmente llegar a una verdadera confirmación. La confirmación la tenemos en este momento en la RT-PCR. Ojalá, como en algunos casos que se ha podido hacer, pudiéramos ir incluso más allá y no solamente tener la RT-PCR y de varias muestras, no solamente de hisopado nasofaringio. Hoy en día además está la discusión de la utilidad que va a tener las muestras de saliva, eso tiene toda otra discusión ahí aparte, sino además la posibilidad de llegar al tema de la secuenciación y de la filogenética, porque además nos ayuda también a entender un poco el comportamiento y la evolución que está teniendo el virus. En relación a la segunda parte de la pregunta, con respecto a los resultados negativos, pues tiene mucho que ver con el comentario que anteriormente yo decía. Anticuerpos no necesariamente es igual a inmunidad en este caso. Y sabemos que hay sujetos que pueden tener un desarrollo tardío de la respuesta de IgG, de IgM y de IgA. Y entonces todo depende también del momento en que se haga. Por supuesto, si a un paciente se le hace los anticuerpos en los primeros días, va a salir negativo. Eso es lógico. Después podría haber seroconversión. Pero también pudiera pasar que incluso luego de un periodo de tiempo en algunos pacientes, esa respuesta incluso puede ir más allá del día 14, más allá del día 28. Y eso hay que esperar estudios que demuestren con mayor claridad. Hasta el momento, lo que hemos visto, y de hecho incluso ya con datos propios de Colombia, que ha desarrollado el Instituto de Evaluación de Tecnología Sanitaria en días recientes, es que en realidad las pruebas serológicas tienen utilidad o pueden llegar a tener utilidad. Algunas de ellas es realmente después del día 10, después del día 12. A partir de estos días es que realmente podemos tener unos valores de sensibilidad y especificidad que pueden estar por arriba del 80%. Entonces, eso hay que tenerlo presente en el caso, obviamente, de que se aplique. Y recordar que en realidad, y esto se viene diciendo en muchos lugares a nivel internacional, las pruebas serológicas sobre todo van a tener importancia en un momento dado para lo que es el análisis de cero prevalencia a nivel poblacional y no tanto para el paciente que llega obviamente a un servicio de salud para ser atendido y con un cuadro obviamente sospechoso de infección por SARS-CoV-2. No te escuchamos, Marco, no sé por qué. Lo tienes en mudo, Marquito. Ahora sí. ¿Me pueden escuchar allí? Ahora sí, Marco. Perfecto. Bueno, sí, para finalizar decía que ha sido una conferencia muy productiva, muy exitosa. Se ha aclarado muchísimas dudas. Hemos tenido 80 participantes en el ACME, que creo que es bueno para la... Se cortó el audio otra vez. No sé qué pasó. Se fue el audio, Marco. No te escuchamos. Te escuché hasta que decías de los 80. Ahorita sí, ahí como que regresó. Marco, te escuchamos hasta que decías de los 80. Decíamos que, Sigue. sí, decía que para la región es beneficioso, pues, digo yo, asegurar conocimientos, afianzar conocimientos ante el gran reto que se viene. La experiencia nuestra es que cada caso es un caso diferente. La experiencia nuestra es que hay que estar muy atento con cada caso, así no parezca en un principio una infección
por coronavirus, por el SARS-CoV-2. Tener especial cuidado en esos pacientes que consultan por otras patologías. Hay muchas anécdotas a nivel mundial de ello, pacientes que han llegado con lesiones en piel, pacientes que han llegado con lesiones trombóticas, pacientes que han llegado con enfermedad coronaria, SM en pacientes jóvenes, enfermedad gastrointestinal, dolor abdominal, o sea, el escenario de presentación es múltiple, hay que tener el ojo muy abierto, la sospecha clínica desde el principio para evitar el tema de diseminación, eventualmente realizar test de tamizaje, es muy posible el test del olfato si se puede hacer criterios de tamizaje rápidos, poder aislar rápidamente a ese paciente que se sospecha, y yo creo que ahora hay que darle el beneficio de la duda al paciente en ese sentido. Creo que esa es mi recomendación final. Y agradecer a todos por los asistentes, agradecerte a ti especialmente, Alfonso. Los conceptos son muy claros. Por supuesto que tu experiencia en el tema de investigación y publicación hace que no sea lo nuestro de la mano de un experto, y que posteriormente seguiremos no solamente a través de la ASIN, sino de otras sociedades científicas, con otras conferencias que nos ayuden también a vislumbrar ese panorama complejo que se nos viene con el SARS-CoV-2. Muchas gracias a todos los asistentes. A ti un gran abrazo, hermano, desde acá, desde el corazón. Claro que sí, hermano. Un fuerte abrazo. Ya nos veremos, ojalá en un futuro cercano, en algún lugar, allá o acá. Yo prefiero que sea allá. Muchas ganas de volver por allá. Un abrazo. Y bueno, saludos a todos. Acá cuando quieras. Siempre de bienvenido acá, Alfonso. Ya nos tenemos la oportunidad de vernos. Un abrazo. Claro que sí. Saludos a todos. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, quiero invitarlos también. Estamos siempre aclarando dudas también por las redes. Me pueden seguir. Aquí en el chat les estoy dejando mi dirección de Twitter, para que si lo desean me pueden seguir. Por ahí compartimos mucho las publicaciones y también aclaramos dudas y preguntas. Por su atención, muchísimas gracias y feliz fin de semana. Y esta va a estar disponible luego grabado también. Entonces, lo compartiremos para que si están interesados en volverla a ver o compartirla, pues va a estar disponible grabada en YouTube y compartiremos el enlace. Hasta luego, muchísimas gracias a todos.